el día de hoy vamos a empezar con lo que es esta clase preparada para todos ustedes, esta edición especial para las personas de la comunidad, también para traders, colegas, sí, para comunidades de traders amigos también, bien. Entonces sería incorporando volumen institucional real, como les digo, volumen institucional real. Lo que sucede verdaderamente a tu operativa. ¿Y por qué a su operativa? Porque acá el objetivo no es cambiarle la forma de tradear a nadie, no es imponerle una operativa a nadie, ¿sí? Porque cada persona ha invertido tiempo en dominar esa metodología, en dominar ese modelo de entrada. Han invertido tiempo. Entonces, si les está funcionando, mi consejo sincero siempre es que no cambien lo que les funciona. No dejen que otro les venda para cambiarles algo que a ustedes les funciona. ¿Sí? Y es justamente que un lineamiento completamente anti-marketing lo que digo, porque cualquier otra persona con comunidad quizás diría, no, yo quiero imponer mi método, yo quiero que compren mi curso, que no sé qué, no, no, no. Yo les digo a ustedes, que no cambien lo que a ustedes les funciona, porque le han invertido tiempo, que es la unidad más preciada realmente, ¿sí? Pero sí, hay una lógica que es la que vamos a ver hoy, que puede complementarse perfecto con la forma de ejecutar de cada quien, independiente si hay pequeñas diferencias, ¿ok? Casi o muchos podemos tener diferencias de confirmaciones en las cuales uno dice, por ejemplo, yo espero un quiebre de estructura en tal nivel, el otro dice, no, yo espero el quiebre de estructura con el imbalance, no, yo espero que saque liquidez y después se gire. Un montón de diferentes formas que pueden tener de entradas, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Que había algo que era invisible a nuestros ojos, que ahora empieza con todo este volumen institucional real a ser visible, ¿sí? Entonces, independiente, como les digo, de pequeñas variaciones, que tampoco a veces varían tanto, independiente de pequeñas variaciones, lo importante es la lógica y son los niveles son los niveles en los que donde van a ocurrir las cosas importantes. Por eso les digo, no es cambiar lo que hacen, es añadir información que sea nutritiva. No es sumar ingredientes sin sentido a su operativa para complejizar. Es añadir solamente pequeñas cosas que sean lógicas y nutritivas, que hagan sentido. Entonces, el objetivo de esta clase es brindarles la información para ayudarles a mejorar la calidad de sus trades, ¿sí? Y que puedan conocer lo que a mí realmente que me llevó años y mucho tiempo llegar hasta esa información. Bien, entonces, vamos a ver como cuatro tópicos rápidos en los cuales, por ejemplo, ¿sí? Vemos cómo realmente se mueve el mercado, cómo influye, quiénes lo mueven, cómo sucede, ¿sí? Voy a hablar de ciertas herramientas y una plataforma que yo estuve mostrando. Voy a hablar de cómo integrarla a la operativa de cada quien, bien independiente de las diferencias, y cuál es la lógica que hay detrás de todo esto, que es lo más importante. Y a mí siempre me escuchan decir y hablar de lógica, ¿sí? Siempre hago mucho sustento en eso, porque veamos que los traders digamos, de piso bancario, etcétera, etcétera, ellos tienen mucho conocimiento lógico, mucho conocimiento de historia del mercado, estadísticas históricas, causas, por ejemplo, que desestabilizan la economía, un montón de cosas que son lógicas. Y que eso es muy importante realmente que tenerlo. ¿Por qué? Porque el que tradea y sustenta su método con lógica puede estar vivo, puede estar de pie e incluso rentabilizando en periodos donde el mercado se ponga difícil, donde la volatilidad aumente bruscamente, donde el escenario macro cambie drásticamente, ¿sí? Se pueden identificar, por ejemplo, como yo vengo diciendo en historias, agosto es un mes históricamente negativo. No nos engañen las compras swing, ¿entienden? Entonces, todo este tipo de lógica que les digo, hace mucho sentido que la puedan integrar y es lo importante. Si tuviera que hablar, por ejemplo, de lo que yo creo que cuáles son las dudas principales de los traders a nivel general, ¿sí? A nivel general. Es decir, todos nosotros quizás tenemos diferentes métodos, diferentes cosas, diferentes entradas, pero yo creo que hay inquietudes, miedos o dudas de que cuando uno ya domina lo que hace, ya le va bien, ya es rentable, por ahí dice, bueno,
sí, yo estoy retirando, yo soy rentable hoy, me va genial. ¿Y esto cuánto tiempo más me irá a durar? ¿Cuánto tiempo más yo iré a estar de pie de esta manera? ¿Tendré que cambiar de entrada más adelante? ¿Tendré que hacer todo el trabajo otra vez? Díganme si eso no son dudas de muchos, por ejemplo, personas que vienen quizás hace 2, 3 años tradeando con lo mismo. Y son como inquietudes que todos tenemos. Entonces, yo creo que las principales dudas de todo trader, y acá estamos hablando de personas que estamos en una instancia avanzada, ¿bien? Es, por ejemplo, ¿dónde son los mejores puntos para entrar? Bien, es decir, ¿dónde entrar? ¿Cuáles serán los niveles más probables que el precio va a respetar? Que es lo que les digo que es invisible o era invisible a nuestros ojos si hablamos solamente de una acción de precio, solamente de un smart money, ¿sí? Eran niveles invisibles a nuestros ojos. ¿Dónde se puede dar ese retroceso? ¿Dónde se puede empezar el movimiento? Etcétera, etcétera, ¿sí? Si, por ejemplo, como les digo, mi operativa tiene sentido o estoy entrando en los mejores o en los peores puntos. Eso también es una inquietud o una duda, un miedo que les surge a muchos, como diciendo, bueno, yo hago esto, pero ¿realmente lo tendré lo más optimizado y ajustado posible? ¿O no tiene tanto sentido y con otra cosa me podría ir mejor? Y luego, para los que, como les digo, ya vienen experimentados, es si mi metodología está actualizada con el mercado. Y eso empieza a surgir a partir de los 2 años, 3 años. Y confírmenme en el chat si están de acuerdo con eso, en el cual uno dice, bueno, ya tengo tiempo haciendo esto, me siento bien, me siento estable con esta operativa, pero estaré actualizado, cuánto más me irá a durar, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces esos son como los miedos que todo trader suele tener. Pero lo positivo es que hay información que responde esto, que mucho tiempo y que recién ahora se está abriendo información, ¿sí? Recién hace un tiempo se empieza a abrir información institucional verdadera hacia el mundo retail. Lo que antes nos decían no era, lo que pensábamos que sucedía no era tampoco. Por eso les digo que el día de hoy su trading va a cambiar, su lógica, su criterio va a cambiar. Y no porque lo diga yo, sino porque es como realmente sucede, ¿ok? Y ustedes se van a dar cuenta después que es así. Entonces, independiente de la estrategia de cada quien, de su forma de ejecutar y demás, generalmente todos solemos tener esas mismas dudas, ¿sí? Que lo agrupé diciendo en lo general. ¿Bien? Y ustedes dirán, bueno, pero entonces ella habla de una lógica que no es lo que yo sabía, no es lo que me enseñaron, lo que pensaba, entonces, ¿qué es? ¿Cómo se mueve? ¿Qué sucede? ¿Cómo es? ¿Sí? Como les digo, gracias a que personas me abrieron las puertas, personas muy profesionales, muy calificadas, pude tener la experiencia de empezar a acercarme a toda esta información. Y como les digo, hace año y medio ya de que vengo amasando todos estos conceptos, no es algo que surgió de ayer a hoy. Bien, y sucede de que en realidad los participantes grandes, grandes, están en otro mercado, no en el que nosotros creemos. Y empezamos esa como primera premisa, ¿no? Ya no es que, como nos decían antes o los de los brokers, que por ejemplo, que podían ver los stop loss nuestros y que iban a ir por nuestros stop loss. Nosotros no les interesamos en lo absoluto, no movemos un volumen de dinero que sea considerable para ellos. Bien, entonces ese es el primer concepto que pasa a ser como fake, pero que a nosotros nos llegaba esta información, ¿sí? Y todos creíamos eso en un momento. No, ellos están contra nosotros, ellos no sé qué y nada que ver. Realmente que los grandes juegan un juego de grandes, es como decir los millonarios del golf, los millonarios y los billonarios de golf, ¿bien? Hablo de empresarios que se juntan a jugar el golf de manera de hobby por relaciones sociales, no están a otro nivel. Entonces, por ejemplo, hago esta similitud con los institucionales grandes de verdad. Ellos están a otro nivel, a ellos no les importa lo que hagamos de este lado. Empezando por ahí. ¿Y cuál es ese otro nivel? Es un mercado en el cual se puede lograr muchísima más rentabilidad. Es un mercado de rentabilidad exponencial. Rentabilidad exponencial o de pérdidas infinitas para ciertos participantes si se le desequilibran las cosas. Es un mercado que se mueve no por direccionalidad tanto, sino por volatilidad.
Entonces empezamos a cambiar ciertos conceptos y ciertas premisas en nuestra mente retail, que para nosotros todo es direccionalidad. Sí, en futuros y en CFD, pero no en el mercado de los grandes. ¿Ok? Entonces, los grandes no están contra nosotros, los grandes no tradean de la manera en la que nosotros pensamos. Cuando suceden los movimientos fuertes en los mercados que nosotros tradeamos, y principalmente voy a hablar de futuros, porque CFD es diferente, el mercado regulado, justamente que de solvencia, por ejemplo, por la bolsa de Wall Street, es el de futuros y no el de CFD. Entonces, los institucionales de dimensión mediana más pequeña que puedan haber ahí están en el mundo de futuros, no CFD de broker convencional. CFD de broker convencional, a mi punto de vista lógico, es otro mundo. Bien, entonces, cuando sucede un movimiento fuerte en futuros, el mercado que nosotros traíamos para nuestras cuentas de fondeo, nuestras cuentas de Topstep, de Apex, etcétera, etcétera, sucede con otra lógica de la que nosotros sabíamos. ¿Sí? Sucede por un ajuste de los grandes. ¿Qué se hace en el activo subyacente? Yo ahora voy a empezar a profundizar todos estos conceptos, pero no es porque ellos entran ahí cazando nuestros stop loss o etcétera, etcétera. De todas maneras, hay cierta lógica que sí se mantiene, que es un posicionamiento, por ejemplo, swing, que vos me digas, sí, tales fondos de inversión de Estados Unidos se van posicionando, por ejemplo, en Nasdaq, en S&P 500, más en long, y van haciendo tal rentabilidad anual. Claro que sí, porque ese es el juego que juega el institucional de futuros, el cual no recibe apalancamiento, sino que tiene que operar con su propio dinero. Y esa es la diferencia de los grandes, ¿ok? Entonces, sí, pero ellos no son los de la mayor magnitud. Mueven millones, claro que sí, pero no son los de la mayor magnitud ni son los que mayor impacto o movimiento van a hacer en los activos en los cuales nosotros tradeamos. ¿Ok? Entonces, voy a revisar el chat un segundo. Bien, ok. Entonces, ¿de dónde surge este mercado que realmente mueve de manera agresiva cuando se hacen los cubrimientos nuestro mercado que tradeamos? Y justamente que es el mundo de las opciones. Seguramente muchos lo hayan escuchado, sí, muchos lo hayan escuchado y hayan dicho, ah, yo alguna vez escuché de opciones y demás. Bueno, justamente el mundo de las opciones es el campo de golf donde están los grandes de verdad. ¿Quiénes serían esos grandes? Bancos centrales, sí, fondos de cobertura hedge funds, por ejemplo, pero de talla muy, muy grande. De talla incluso que quizás, por ejemplo, gente de JP Morgan, etcétera, etcétera, que puede estar en la parte de futuros también, pero el mayor volumen de rentabilidad lo va a mover en el otro lado. Esa es la diferencia principal. Este mercado empieza a crecer y se abre justamente que un contrato nuevo en el cual se pueden negociar en la parte de índices, se pueden negociar opciones con duración diaria. Y acá empieza a cambiar. Justamente que una opción, y lo voy a decir la definición tal cual, es un contrato financiero que otorga al comprador el derecho, más no la obligación, de un activo subyacente a un precio específico en o antes de una fecha de vencimiento. O antes de una fecha de vencimiento. Hay otras opciones que sí otorgan la obligación, pero que se usan que los grandes las usan para proteger posiciones. ¿Sí? Es la obligación de ejecutar. Y acá en este mundo de opciones hay, y empiezo a mencionar todo esto porque es la lógica que yo quiero que sepan, no solo por tecnicismo, sino que hay que entender el detrás de por qué vamos a integrar esto en nuestra operativa. Entonces, ¿qué sucede? Que en toda esta parte de opciones empiezan a haber opciones de diferentes instrumentos, como por ejemplo opciones de acciones de Microsoft, de Tesla, de Google, etcétera, etcétera, ETFs, opciones de futuros, opciones de monedas y opciones de materias primas, ¿sí? Hay opciones de diferentes cosas.
Las que más relevancia tienen son las opciones de acciones y opciones eh, de índices. Por ejemplo, habrán escuchado el SPX en vez del S&P 500, ¿ok? Entonces es, ¿en qué mercado están? ¿Están en opciones o están en futuros? Esa es la principal diferencia. Vamos a decir como que tenemos dos puertas, ¿sí? El camino de los grandes son las opciones. En las opciones ya les hablé de los activos que hay. Ahora, que se pueden tradear como opción. Ahora hay diferentes duraciones. En base a las duraciones, en un momento esto empezó como de manera más swing, de manera de que las opciones duraban desde un día hasta 3 meses, ¿ok? Entonces los grandes que querían hacer dinero con eso se tenían que posicionar en long, ¿sí? Tenían que hacer un movimiento, tenían que desarrollar justamente que, me refiero a un movimiento no en direccionalidad, sino un movimiento del precio al que ellos compran o venden ese contrato financiero, es decir, un incremento, ¿sí? O un descenso en función de si es compra o de si es venta, basado en el precio, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que se abre una nueva forma de opción de futuros en las cuales, o de índices, mejor dicho, en las cuales es de duración diaria. Son de duración diaria, ¿ok? Estas opciones que se llaman cero de Teslas, que son de duración diaria, abren desde las 9:30 hasta las 17 horas, Nueva York. Fíjense, toda esa solapa que es la sesión de Nueva York en sí, coincide con la apertura de los índices. Bien, no solo las acciones coinciden con la apertura de índices, sino las opciones de acciones y las opciones de índices. Entonces, por eso es que experimentamos tanto volumen en ese horario. Entonces, ¿qué sucede? Se abrió una forma de opción en la cual es de duración diaria. Eso hace que los institucionales grandes de verdad puedan generar rentabilidad de manera diaria, de manera haciendo scalping o intraday en ese mercado. ¿Ok? Acá es donde empieza a cambiar la lógica. Y justamente esas opciones que se llaman cero de test empiezan a incrementar el volumen con los años, a que ahora se habla de más del 50% a día de hoy. O sea que más del 50% del volumen que se mueve es de duración diaria. Vence a las 17 horas. Esas opciones vencen a las 17 horas, ¿correcto? Entonces, empezamos a ver que los institucionales grandes de verdad de opciones se están subiendo a generar rentabilidad más de tipo diaria. Eso hace de que el mercado sea más agresivo. Y eso a los que operamos, por ejemplo, day trading, scalping y demás, nos favorece en cierto punto, porque vamos a tener movimientos muy drásticos. Bien, y más aún cuando empieza a acercarse la hora de cierre de Nueva York, de la sesión de Nueva York, es cuando menos conviene estar en el mercado. Por eso, por ejemplo, yo no tradeo reportes de tecnológicas. El único día que yo estoy en la tarde, y mis estudiantes lo saben, es el día de FOMC. Si, por ejemplo, Netflix, Microsoft reporta, a mí no me importa, yo no voy a estar, porque hacia esa hora empiezan a vencer las opciones y ya no hay, y hay una derivada que funciona por volatilidad. Entonces, empiezan a haber movimientos drásticos en el mundo institucional grande, en el mercado de opciones, liquidando volatilidad de opciones que finalizan, de que liquidan. Y eso significa de que si no ejecutaste tu opción, simplemente perdiste dinero. Y para un grande de verdad, perder dinero es igual a perder miles de millones. Entonces, no hay una lógica en ese horario. ¿Bien? Entonces, en esta parte vemos que cómo empieza a incrementarse ese volumen pasando de, y lo vemos acá también, desde cuando se creó, ¿sí? Desde cuando se abrió el mercado del acero de test, que son las que tienen duración en el mismo día. Fíjense cómo empezó a aumentar en la proporción naranja, cómo empieza a aumentar, ¿sí? Y que ya estamos a más del 50%. Entonces vemos cómo se empieza a distribuir ese volumen, en el cual se reducen las opciones de duración mensual, trimestral, etcétera, y se empiezan a mover más volumen solamente de duración diaria. Bien, para las personas de todas maneras que ejecutan sus análisis en swing, esto les va a servir mucho, porque justamente que ustedes pueden saber el posicionamiento institucional de opciones en swing y los niveles que se van a defender
full. Es decir, ustedes pueden conocer los niveles de soportes y resistencias y de puntos de sensibilidad, giro, de los institucionales de verdad. Y cuántos millones o cuánto volumen en positivo o negativo de esas opciones hay intrínsecas en esas zonas. Lo podemos ver para uno de test, que serían opciones de un día o más, ¿bien? O para 0 de test, opciones de duración solamente diaria, intraday. Entonces, repasemos como las funciones, cómo es esto que sucede y ahora voy a empezar a hablar en materia en sí. Teníamos las dos puertas, los dos caminos que se podían tomar en base en el mercado. Mercado de opciones, los grandes de verdad, alta rentabilidad, alta volatilidad, mercado de futuros, medianos y grandes también, pero no es un mercado tan rentable para ellos como este de acá, de opciones. Entonces ahí tenemos la principal diferencia. En este se mueve por volatilidad en base a un precio de entrada a un strike y en este se mueve en base a direccionalidad en puntos a favor o en contra de ese precio de entrada. ¿Ok? Entonces, tenemos un intermediario ahí que hace que esto pueda ser posible y un intermediario que para obtener su regulación, justamente, tiene la obligación de proveer liquidez, obligación de dar lo que le pidan, todo el volumen que le pidan, pero este, esta, este participante no puede tradear porque tiene información más que privilegiada, si no siempre ganaría. Y ustedes dirán, ¿y cómo gana este participante? Gana por las comisiones y por los rebates y los strikes de las opciones que vencieron. ¿Entienden? Entonces, acá empezamos a entrar en la lógica real en sí, que no es la que nosotros aprendimos, y esto les abre un mundo de que ya sé que van a empezar seguramente a curiosear, que van a empezar a querer saber más, que van a empezar a preguntarme por DM, etcétera, etcétera. Pero empezamos a lo bueno, es que se está profesionalizando cada vez más el trading retail, que seríamos todos nosotros, ¿sí? Que estamos teniendo la posibilidad de participar en estos mercados sin ser un fondo de millones de dólares. Bien, entonces cada vez empezamos a absorber mejor información. Y lo importante siempre, como digo, es pegarnos a la lógica y pegarnos a la información que tiene más sentido y sustento, independiente de cómo sea gráficamente nuestra ejecución y qué estadística tengamos. ¿Sí? Siempre todo eso tiene que ir sustentado de base con lógica e información verídica, nutritiva. Entonces, por eso les digo que esto les va a enriquecer mucho. Fijémonos, entonces tenemos acá dos participantes y cómo esos participantes se relacionan entre los dos tipos de mercados diferentes que eran las dos puertas. Los institucionales grandes, grandes de verdad, que generen mucha rentabilidad, van a estar en opciones. Ya lo hablamos eso, ya lo dije muchas veces. Bien, ellos lo que van a hacer es comprarle o requerirle al market maker, que es el mediador, es la contraparte, bien, es el dealer, es la contraparte, que le va a proveer lo que el institucional quiera tanto volumen de tanta cosa, él se los tiene que dar esa liquidez, porque ese justamente que es el requerimiento que la SEC o en base a otras bolsas de Singapur, de lo que sea, deben haber diferentes organismos que lo regulen. Para Estados Unidos, la SEC le pide para otorgarle su licencia. ¿Sí? Entonces, el market maker da, el institucional compra. Si el institucional gana, genial, gana absolutamente que exponencial. Y si no, el institucional pierde lo que pagó por ese contrato financiero de esa opción. Bien, y el market maker gana por las comisiones que hay o por las opciones que se vencen y el market maker pagó, pero al final no pudo ejecutar. Bien, ahora, ¿qué sucede? Hay una función principal en la cual ese market maker que da liquidez, que tiene la obligación de dar liquidez, tiene que cuidar, porque las pérdidas para ese market maker pueden ser infinitas, infinitas matemáticamente en derivadas financieras. O sea, no es que decimos infinito acá por exagerar. Con sustento matemático pueden ser infinitas, ¿ok? Entonces, la función de este market maker es dar
pero él siempre tiene que dejar su caja equilibrada. Esto significa dejarla en cero. Sería delta neutral. Necesita no estar en déficit, ¿ok? Para quedarse delta neutral, que es su principal función. Proveer liquidez, delta neutral. Y ya. ¿De qué gana? Comisiones y opciones que se vencieron que no se ejecutaron. Ahí está su ganancia. Bien. Entonces, una de las personas con las cuales yo estudié, que hizo este trabajo por 15 años en el Banco Central de Inglaterra, que tuve, como les dije, el honor de poder conocerlo y también de poder conversar mucho. También tuve mucho feedback y conversé mucho en nivel privado de conversaciones por Gmails y demás, ¿sí? Que les digo que es la persona que está también asesorando o mentoreando a Fabio Valentini. Tenía ese trabajo y a él me contaba justamente que le pusieron el requerimiento y la exigencia de que en primer lugar su trabajo era tan difícil en el cual no podía generar que el market maker pierda porque podía quebrar directamente por las pérdidas infinitas, sino que también él iba preso. O sea, él perdía el trabajo e iba preso. Entonces, su trabajo era dejar la caja equilibrada de esa institución. Imagínense esa responsabilidad. ¿Bien? Entonces, como les digo, esto es info que viene de ahí y de otro mentor más y que es info de primerísimo nivel y que lo estoy compartiendo con todos ustedes acá. Vamos a ver un poco más acerca de estos participantes, cuáles son y demás, ¿sí? En la parte de, en este lado, ¿sí? Que tenemos la parte del mercado de opciones, tenemos hedge funds, tenemos fondos de cobertura muy grandes, bancos e instituciones, ¿sí? Traders minoristas también, porque hay retails en opciones, ¿sí? Hay personas retails en opciones, solo que opciones es un mercado un poco más, es más complicado realmente y se puede perder mucho más fácil, porque estamos hablando solo en términos de volatilidad, recuerden, no en términos direccionales y también bolsas, por ejemplo, cámaras y demás. Bien, estos participantes van a estar adquiriendo, ¿sí? Contratos financieros de compras o ventas en esos activos, ¿sí? Que les otorga el derecho a comprar. Y van a haber otras opciones que les otorga la obligación, ¿bien? Que son de cubrimiento que se utilizan en caso de estrategias específicas de fondos muy grandes o de bancos muy grandes en días en específicos como los vencimientos de opciones y demás, ¿sí? Ahora, estas personas que integran estas mesas de trading, se les llama y se les dice traders sofisticados porque son matemáticos, son estadísticos, ¿sí? Tienen doctorado en matemática, en física, en estadística. No son personas que ven un video de YouTube y listo, ¿sí? Estamos hablando de gente brillante, mesas completas que calculan todo con tanta probabilidad que con esos cálculos que se hacen en la mesa de negociación, el mercado reacciona casi igual a lo que ellos calculan. Siempre se deja una probabilidad abierta porque todo en trading es probabilidad, ¿ok? El market maker, que es nuestro intermediario, sí, toma la contraparte de las operaciones, tiene la obligación de dar liquidez, no puede operar contra ellos, sí, no puede tradear contra ellos, queda expuesto en dos derivadas, que sería la delta y la gamma, y necesita cubrir su riesgo, es decir, que él recibe el flujo, ¿sí? Se calcula como el total de caja y se cubre, ¿sí? Él necesita hacer cubrimientos. Ahora, si él está entregando volumen de un lado, ¿qué sucede? Que si él empieza a ir en contra, hablamos de dos puertas y dos mercados. Si él empieza a entregar de este lado y empieza a perder, digamos, él tiene que ejecutar su contraparte en el mercado de la segunda puerta que hablamos, futuros. Entonces ahí está el origen de los movimientos drásticos y fuertes de futuros. Ajustes en contrapartes del activo subyacente. ¿Ok? ¿Qué va a suceder? El market maker, para ajustar su caja, para dejar su delta neutral, su derivada griega delta neutral, necesita hacer coberturas en el otro mercado. Si pierde por un lado, gana por el otro. Simplemente esos ajustes son a fin no de cazar el stop loss de Pepe Flores y del retail y de no sé quién, no, sino que esos ajustes simplemente es para dejar su caja neutral. Y eso.
That's it. No hay enemigo en trading, no hay alguien contra nosotros, nada. ¿Ok? Entonces, ahora que empezamos a ver lógica, participantes, y decimos, bueno, ¿qué significa esto? Que el mercado, en su mayoría, más del 50% de las coberturas que se van a hacer son cero DTs. De las coberturas que nosotros vamos a ver reflejadas en futuros, son de duración diaria. Claro que hay posicionamiento o coberturas que se hacen en 1 DT también, pero más del 50% en cero DTs. Duración diaria. Horario desde las 9:30 hasta las 17. El otro día que hice un posteo de que se quiere habilitar un rango específico más o 2 solapas más de opciones de lo que sería de Wall Street, ¿ok? Se habla de que va a ser como desde London hasta las 7 a.m. por ahí y otra más. Entonces nosotros tendríamos una ventana mucho más grande de mercado de opciones abierta. Por ende, a nosotros lo vemos reflejado como de que pueden haber movimientos más drásticos en otras solapas horarias. Bien. Por ejemplo, el estudio que yo hice de ventanas operativas en la data de la mentoría, que fue medir vela por vela durante 2 años direccionalidad de cada vela, qué sucedía, etcétera. Si tomaba una, si tomaba la otra, que si terminaba un movimiento. Ese estudio que yo hice de medir vela por vela 2 años. Voy a tener que ampliarlo si quisiera. No, no porque no voy a estar seguramente conectada a esos horarios, excepto más temprano. Pero significa de que se va a ampliar más. ¿Bien? Entonces esto hace que nosotros tengamos oportunidades en más tiempo. ¿Sí? En futuros, entonces, nuestro mercado, el movimiento se origina por coberturas del market maker en el subyacente. ¿Para qué? Para hacer sus cubrimientos delta neutral. ¿Qué datos son importantes para ustedes en su trading conocer? Que vienen del mercado de opciones y que decimos ahora, bueno, pero ¿qué es lo que yo tengo que saber? ¿Sí? Hay niveles importantes en los cuales ustedes tienen que tener conocimiento, que es la call wall, ¿sí? Que para hablarlo drástico y sencillo, es el nivel de soporte institucional macro. ¿Qué significa la call wall? Que es el máximo volumen de órdenes de compras posicionadas de institucionales. ¿Lo podemos ver? Sí, claro, lo podemos ver. ¿Podemos saber el volumen? Sí, claro. Van a decir, pero entonces, ¿cómo puede ser? Es posible. Put wall es el nivel de, vamos a decirlo a nivel básico, la resistencia institucional macro. Por eso yo les decía que esto a ustedes, así hagan swing trading, realmente que son datos que valen oro, porque pueden ver cuánto volumen hay y dónde están posicionados, qué niveles van a defender. ¿Y por qué digo defender? Porque ahí hay una contraparte de intereses de entre quién pierde o quién gana del juego de los grandes. ¿Entienden? Entonces, son niveles absolutamente importantes. A nosotros en nuestro trading intraday y scalping, ¿cómo afecta la call wall y la put wall? Si está cerca del rango nuestro de movimiento. Si no está cerca, no tenemos problema porque eso corresponde a 1 DT, no a 0 DT. ¿Bien? Después tenemos lo que sería el punto de giro, ¿ok? eh, punto de giro o también muchas veces punto de cero gamma y demás, que es un punto en el cual se equilibran los volúmenes y es un punto de volatilidad sensible y de volatilidad en base a nosotros lo que vemos en futuros hacia la direccionalidad. Luego tenemos, por ejemplo, el apartado de dominio de gama de mercado. Esto nos va a mostrar de manera, en términos de 0 DT, 1 DT semanal y semanal y trimestral, para las opciones de 1 DT trimestral, cómo es el posicionamiento. ¿Cuántas órdenes hay en calls, en compras? ¿Cuántas órdenes, qué volumen hay en puts? Mejor, ¿cuántas? No voy a decir qué volumen en millones hay en calls, qué volumen en millones hay en puts. Esto nos da una dirección. Este dato, a ustedes con su estrategia, lo sustenta en la dirección. No solamente vemos la dirección a nivel gráfico, sino que podemos saber y verificar en qué proporciones y en qué volúmenes está ese posicionamiento. Entonces empezamos a hablar todos de datos certeros, ¿sí? Todo de cosas cuantificables. La convexividad, que es
Otro justamente concepto importante que simplemente nos va a empezar a marcar si el market maker va a ir en corto o en largo y la volatilidad está completamente relacionado con la volatilidad, ¿sí? Si estamos hablando de un mercado en el cual la volatilidad está suprimida o estamos hablando de un mercado de volatilidad amplificada, ¿sí? Porque es bueno para nosotros la volatilidad en futuros, porque es igual a direccionalidad, movimientos potentes con momentum de esos que nos gustan, o mercado más rangueado, mercado más lento, que te vaya respetando la estructurita de mercado como una escalerita y así. ¿Bien? Ok, en la parte de la plataforma, que yo ahora voy a pasar a mostrarles y a explicarles las funciones, a mostrarles la plataforma de volumen institucional, ¿sí? Que con un equipo de ingenieros he tenido el honor y la posibilidad de llevar a cabo y de ser partícipe y desarrollar. Bien, mostramos todo este tipo de funciones. ¿Por qué? Porque también tenemos proveedores de data, ¿sí? De 2 lo ampliamos a 7, si mal no recuerdo, 7, 8. También tenemos licencias comerciales. Estamos bajando todo lo que es del mundo institucional, que realmente lo ven los grandes y que sale muy, muy caro, porque si hay personas presentes acá en el chat, díganme, por ejemplo, si saben lo que cuesta la data mensual de Bloomberg. A ver si alguien sabe. ¿Cuánto cuesta la data mensual de Bloomberg? $20.000. Que nadie lo puso. $20.000. $27.000. Ok. Exacto. Entonces, en el mundo institucional, la información buena, a tiempo real, verídica, certera, sale cara. Cara para nosotros, cara para ellos no. ¿Entienden? Fíjense un detalle, que Trump ahora saca una licencia de $100.000 mensual para participantes de Wall Street, donde él va a compartir de manera anticipada información sensible de mercado. Entonces, todo lo bueno, lo que te puede dar un movimiento y demás en el mundo que estamos en la habilidad de crear dinero, tiene un valor. ¿Por qué? Porque estamos en la industria de crear dinero. ¿Sí? Entonces, nosotros les comento esto por el origen de cómo salen todos estos niveles, de cómo podemos mostrar toda esta información y demás, ¿sí? Ven, nosotros tenemos paneles donde podemos ver justamente para Nasdaq, para diferentes activos que son más de 50, ¿sí? Para Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, acciones de opciones, ¿sí? Opciones de índices, para Tesla, etcétera, etcétera. Podemos ver todo dónde están posicionados en 1 de test, ¿sí? En promedio de 1 de test y 0 de test, a nivel semanal y a nivel trimestral. Esta información por sí sola, sí, ya vale oro. ¿Por qué? Porque vos ya sabes cuál es el volumen de los institucionales donde van a estar defendiendo posiciones. Esto para personas que operan swing es espectacular. Esto para personas que operamos intraday y scalping, si tenemos el nivel cerca de nuestro punto operativo, nos ayuda más a tomar una mejor decisión de trading y nos ayuda más incluso a sustentar más la dirección. Luego para holders, ¿ok? Personas que holdeen acciones o opciones de acciones, también les sirve, ¿sí? Entonces, ayuda, ¿por qué? Porque es info privilegiada que te da niveles importantes, ¿sí? De soporte, resistencia, etcétera, etcétera. Esta es otra pestaña y voy a pasar a lo que sería la parte de la plataforma para mostrárselas por dentro, que ustedes vean, comentarle toda la funcionalidad y demás, ¿sí? ¿Qué es cada cosa? ¿Cómo leemos cada cosa? ¿Cómo pueden integrar cada cosa? ¿Sí? Ustedes quédense tranquilos que ya les voy a comentar a lo último, pero les voy a dejar un acceso para todos. Podemos ver diferentes opciones, diferente información, ¿sí? Nuevamente acá podemos seleccionar el activo y podemos ver, por ejemplo, si estamos en un régimen de volatilidad amplificada, que sería movimientos mucho más fuertes de tipo breakout y demás, si estamos en un régimen de volatilidad estable, ¿ok? Esto habla si tenemos un GEX positivo en el mercado o un GEX negativo. Lo mismo con lo que sería la convexividad. Si estamos en GEX positivo, en GEX negativo, esto se relaciona, como les dije, completamente con volatilidad y si van a ir en long o en short.
y qué tipo de movimiento puedo esperar en base a esos niveles o a ese volumen, mejor dicho, más que niveles. Y luego lo que sería la parte de posicionamiento a nivel de direccionalidad. Direccionalidad, ¿ok? En calls, en puts, en porcentual. Entonces, fíjense este día y miremos estas dos, miremos justamente que estos dos datos en los cuales teníamos mucho posicionamiento put en un régimen de volatilidad amplificada. Este fue un día que Nasdaq, fíjense, 28.120, cayó durísimo. Y yo estaba tomando y aprovechando esas ventas y poniendo esos trades para cuentas de fondeo, ¿ok? Y también un poco en capital real, pero el duro lo hice en cuentas de fondeo. Entonces, son datos que se suman al análisis de uno, se suman a la forma de ver el mercado que cada quien tiene en direccionalidad como en puntos de entrada y realmente que ayuda mucho. ¿Por qué? Porque te termina de confirmar de manera cuantitativa, ¿sí? Y esto hace un gran diferencial en trading. Toda esta información y lo voy a comparar con los indicadores acá, porque los indicadores brindan información basada en el pasado, cálculos en el pasado. Pero GEX, todo esto te brinda información basada en la proyección de movimiento a futuro. A futuro. ¿Cómo se puede mover? Lo que no pasó, no estamos hablando de algo que ya pasó, estamos hablando de algo que viene y que nosotros nos podemos sumar a esa ola. Bien, entonces esa es la potencia y el valor que tiene justamente tener información privilegiada, ¿sí? Que se está abriendo desde los grandes hacia nosotros, por lo cual es un gran avance para la industria retail. Y acá ahora se los voy a explicar y se los voy a mostrar directamente en la plataforma, pero básicamente que nos va mostrando diferentes niveles, cuál es el nivel de relevancia de cada uno de los que sale acá, qué niveles hay, qué volumen hay en cada nivel en órdenes calls, en órdenes put y demás, y dónde están los call wall, las put wall, ¿sí? El punto de giro, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Dónde están las derivadas matemáticas como la Habana, que está completamente ligada también con la volatilidad, que es un magneto al precio? Entonces tenemos sustento de mucha información importante. Este es un día, por ejemplo, en el cual si según no fue hace mucho, estamos hablando de cuando Nasdaq estaba cayendo full e incluso estamos en un mes, recuerden, históricamente bajista y este movimiento empezó desde Asia. Yo no lo tomé este movimiento, yo me sumé en Nueva York desde por acá, desde la mitad, Asia, que tomó todos estos lows. Confirmación con los lows y con el nivel de la call wall, donde el market maker podría generar un cubrimiento agresivo. Entonces ese día yo no lo tomé desde acá, como les digo desde el inicio, pero lo tomé desde la mitad. Hice muy buen profit. Y además de eso, quien lo tomó desde Asia o quien, por ejemplo, estuvo en el mercado en ese momento y podía sumarse desde acá viendo esta información, le hizo una enormidad, validó su idea de trading, su dirección y su idea de trading de manera increíble, ¿bien? Y además que después, como les digo, yo tomé el switch de la cobertura. Acá está la foto del retroceso en cuenta de futuros. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, no es cambiar lo que ustedes ya hacen. No permitan que nadie les cambie ni les quiera vender algo de lo que a ustedes ya les funciona y le dedicaron tiempo. Es complementar la información con cosas que realmente ameriten y brinden una calidad. Si no, cada quien se queda como está. Entonces, esto no cambia la forma de ejecución de nadie, pero sí vas a saber los niveles donde esto puede ocurrir, entender dónde esto va, lo que puede suceder y dónde va a suceder, y se puede ver el volumen que hay en órdenes en ese posicionamiento. Bien, que se van a estar defendiendo posiciones. Entonces, la idea de la clase de hoy y de toda esta información que estamos compartiendo es entender la lógica real y la dirección más probable del día, ¿sí? Entendimos realmente cómo suceden las cosas, quiénes son los participantes, en qué mercados, cuál es la función de cada quien, cómo esto se complementa con la dirección, cómo la puedo utilizar si tradeo swing, si tradeo intraday o scalping, mejorar la calidad de los trades tomados, ¿sí? ¿Por qué? Porque para quien tradee scalping o intraday tenemos la cero de test. Entonces van a tener niveles diarios, van a tener entradas a diarios de calidad sobre niveles institucionales. Por otro lado, identificar los mejores puntos para entrar, bien, y mejorar los targets de salida también. Targets de salida no a nivel mecánico, sino si corren longs, como les mostré en el ejemplo anterior. ¿Ok?
Vamos así ahora que les voy a mostrar todo lo que es la parte y explicar la parte de la plataforma. Qué interesante, dice Gregory. Ya puede explicar por qué se mueve el precio. Claro, claro, absolutamente. Lo bueno es que sigue habiendo información realmente que complementa, y eso es lo importante, uno seguirse profesionalizando. Incluso lamento por las personas que no se conectaron porque se le están perdiendo, pero esto depende, como les dije, de cada quien. Es lo que hace es lo que hace la rentabilidad, el compromiso de cada quien. Bien, ¿cuánto tiempo aproximado nos tomaría aprender a tradear con este sistema? Yo les digo que no es, sería, vamos a decir, complementarlo con su trading. Como es una habilidad práctica, yo sí les sugiero 2 meses. A veces, quizás en 2 meses uno ya lo está dominando perfecto, ¿sí? A veces en un mes, pero a veces siento que los primeros días, las primeras 2 semanas hacia 3, va a ser de ver. Mientras tanto se puede utilizar para entradas, porque estos saben que es información de altísimo nivel. Pero ¿qué sucede? Uno empieza a ver y a decir, wow, mira cómo reaccionó ahí, mira cómo se dio. Cada quien leyendo el mercado de la manera que uno lo ve, ¿bien? Y luego, como es una habilidad práctica, les digo que requiere de irlo viendo, confirmar varios días con su propia ejecución, con su propia manera de ver el mercado, ¿bien? Y ahí se va ganando la confianza. Cuando uno lo ve 20 días operativos, esto y decís, bueno, pero la verdad que esto es increíble, o sea, que tengo un diferencial que antes no tenía. Porque recordemos algo, antes esto no estaba disponible, no estaba abierto. Bien, antes las cero de test no estaban. Antes quizás ustedes esta información no la sabían. Antes yo esta información no la sabía. Antes no hubiéramos podido calcular todo lo que calculamos con un grupo de ingenieros y demás. Entonces, es lo que tenemos ahora, ¿sí? Y recordemos algo, que no, esto no se basa en el pasado, te muestra la actualidad hacia el futuro. Y eso es lo que faltaba en trading. Eso es lo que faltaba en trading, porque siempre nosotros estamos acostumbrados que todo es el pasado. Backtesting del pasado, indicadores del pasado, análisis del pasado, todo el pasado. Pero en el momento que la vela estaba corriendo no teníamos nada más que ver una vela y que si funciona o no funciona. Ahora sí podemos ver hacia adelante los niveles de probabilidad. Entonces, ese es el principal diferencial, el valor que tiene, el valor con el que se hace mucho dinero. Voy entonces a mostrarles cómo es la plataforma. Yo hablé mucho de esta plataforma de volumen institucional, entonces se la quiero mostrar. No quiero que quede solo oculto a que publique una parte en historias y que no se entienda y demás. Entonces hoy lo voy a compartir, les voy a explicar las funcionalidades y demás. Bien. Este es el panel principal donde se configura la hora de cada país. Se actualiza todo a tiempo real. ¿Sí? Esto constantemente está recibiendo datos y siendo procesado por los servidores a tiempo real. No funciona en un determinado horario y demás, solo que cuando las 0DTs están abiertas, obviamente que va a haber más relevancia en los movimientos que quizás cuando no iban a utilizar más los niveles de 1DTs. ¿Bien? Esa es la diferencia. Podemos ver acá lo que sería el posicionamiento a nivel de dirección de todos estos activos y más. Bien. Si tienen acciones de Apple, ustedes pueden ver cómo está, dónde está la call wall, la put wall, dónde está el flip, el punto de giro en las diferentes acciones, ¿sí? Esto incluso, como les digo, para tradear fondeos, para tradear swing, quien holdee y tenga portafolio, es una información muy valiosa, ¿bien? Entonces, básicamente te dice si está neutral, si está bajista, si está alcista, etcétera, etcétera, y te muestra el porcentaje del posicionamiento. Por ejemplo, miren el Russell, ¿bien? El Nasdaq lo tenemos ahora acumulando un poco más neutral, ¿bien? Por ejemplo, miren lo que es Nvidia, la tenemos call alcista un 66%, Apple también. Tenemos acá principalmente ver los eventos económicos, porque esto siempre yo lo sugiero, cada día saber qué es lo que hay. Entonces es importante, lo tenemos a simple vista para que a nadie se le escape de quizás tradear con un reporte que le cerraron la cuenta o lo que sea hasta acá. Y noticias importantes que van saliendo de fuente fiable y confiable, como MarketWatch, la CNB y demás. ¿Sí? Entonces van saliendo cosas de Irán. Todo lo que va saliendo va estando acá.
La plataforma está para español e inglés, ¿bien? Si hay alguna parte que no se traduce, ustedes pueden directamente ponerlo desde el botón de traducir al español también, ¿bien? Y vamos a empezar a entrar en materia de, porque son varios los apartados que tengo que explicar. Tenemos el Gex Matrix, que sería la matriz de Gex, que te muestra a nivel general, semanal, trimestral y demás, cómo estamos, por ejemplo, para Nasdaq, ¿sí? Y para más activos, cómo estamos posicionados. Ahora se los voy a mostrar del otro lado. ¿Qué volumen tenemos en Gex? Si es positivo, negativo, volatilidad amplificada, volatilidad reducida. Bien. ¿Dónde está el cero gamma? ¿Dónde está la call wall? ¿Dónde está la put wall? Bien. Entonces vamos teniendo todo básicamente que acá, niveles en swing. Luego tenemos la parte del horizonte de Gex. Fíjense que se está constantemente sincronizando, ¿sí? Constantemente se está sincronizando. Acá el tema puede ser claro u oscuro. Bien. Y lo tenemos para todos estos activos, que son un montón. Tiene el precio actual. Un detalle que acá nosotros tenemos el precio de opciones, estamos a 100 puntos de diferencia con el precio de futuros, esto es normal, ¿sí? Con los proveedores de data porque estamos mostrando el precio de opciones, estamos proyectando volúmenes de opciones, entonces hay una diferencia de 100 puntos, que es una diferencia redonda. Y fijémonos, acá tenemos, por ejemplo, nos dice que el mercado ahora está estable, está rangueado, ¿sí? Que está en un mercado equilibrado. ¿Sí? Que estamos en una convexidad positiva y que estamos en un posicionamiento para Nasdaq casi neutral. Hay un poquito más de órdenes call, un poquito, pero estamos básicamente dominados por una estructura que quiere ser alcista para este día, este momento. Ahora, no nos olvidemos, y esto es un dato clave, como les digo, que yo, por ejemplo, lo comparto en la mentoría en la parte de historia, en data histórica del mercado de data, de que agosto es un mes históricamente negativo. Luego tenemos los niveles de call wall, el flip, que sería, ¿sí? A qué distancia está en porcentaje, a qué distancia está en puntos, qué niveles tenemos, qué volumen en millones tenemos en gama positiva, en gama negativa, y en dónde están ubicados, ¿sí? El volumen de órdenes puts de venta, el mayor volumen de orden calls de compra, ¿bien? Y acá básicamente nos muestra lo mismo con los diferentes niveles. Si vemos acá, tenemos la mayor cantidad de gama negativa, ¿sí? Y si vemos acá tenemos la mayor cantidad de gama positiva a este precio. ¿Ok? Entonces, fíjense que justamente acá tenemos diferentes niveles que son más leves, que son liquidez, sí que puede ir a buscar, que tienen menos volumen, como niveles también, niveles neutrales, digamos, ¿sí? Niveles que están bastante equilibrados, como niveles donde está la mayor cantidad de órdenes en millones, de órdenes de compra y de órdenes de venta. Serían nuestro soporte y resistencia institucional. Nuestro soporte y resistencia institucional. ¿Bien? Entonces empezamos a ver todo esto que era invisible a nuestros ojos de manera de poder cuantificarlo. Bien, vamos a ver aparte del gráfico en sí, porque también acá tenemos esos niveles, los podemos proyectar, ¿ok? Podemos proyectar esos niveles. Acá nos vuelve a salir lo que sería la información, ¿ok? Para que no, uno cuando lo está viendo el gráfico no lo pierda de vista. Bien, cómo estamos en un rango de volatilidad amplificada, reducida, esto es la velocidad del precio, ¿sí? Cómo estamos en convexidad, en lo que sería direccionalidad del día, dónde están esos niveles, tenemos todo ahí nuevamente lo de Gex Horizon, pero fíjense qué casualidad los puntos donde se dio vuelta el mercado acá arriba, acá y acá. ¿Ven? Fíjense que estamos llegando a un nivel muy importante de órdenes puts. Estaríamos llegando al soporte institucional prácticamente, ¿ok? Estamos llegando al máximo nivel. Entonces acá van a suceder cosas, se van a defender estas posiciones porque si no se tienen que ejecutar contratos por obligación de cobertura. Pero esto no es para complejizarlo con opciones y de cómo funciona todo, sino principalmente es para que ustedes lo puedan visualizar.
¿Cómo funciona? Esto yo lo complemento con mi análisis. Yo veo, analizo el precio en dirección como lo hago, luego analizo las estructuras, ¿sí? Me voy a time frame medio, me voy a time frame bajo de ejecución. Y lo que hago es, por ejemplo, en time frame medio, por ejemplo, me marco esos niveles. Digo, bueno, tenemos un nivel acá, tenemos un nivel acá. Bien, entiendo la estructura de precio porque yo siempre digo que la estructura es la columna vertebral de todas las metodologías basadas en direccionalidad, ¿sí? Es la columna vertebral, lógica. Después hay más cosas por detrás, ¿sí? Pero estamos hablando de niveles que ya sé dónde están localizados y que me sirven para el actual y el futuro para ejecutar, tomar mejores decisiones, seleccionar mis trades, etcétera, etcétera. No me estoy basando en un MACD, en un RSI, todo basado en información del pasado, ni en EMAs del pasado, ¿ok? Entonces, esto complementa muy bien. Veo la estructura de acuerdo a mi metodología y estoy acá revisando el tema de los niveles. Cuando el precio se acerca a un nivel, entiendo lo que es y después simplemente confirmo. Si, por ejemplo, acá fuera a tomar una entrada, si vendiera, podría estar vendiendo por direccionalidad. Cada quien va a elegir cómo ejecuta, ¿no? Si él ejecuta en este principio de retroceso y demás, pero eso se ve en futuros, bien fino. Y luego uno sabe que se puede proyectar hasta esta liquidez y hasta este punto de este nivel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí está el nivel que se va a defender institucional. El volumen de contratos que se van a estar ejecutando. Y si acá luego nos da un retroceso profundo, seguramente que por acá, que en este punto, exacto en el punto, apenas más abajo si se lo manipuló y se lo llevó, pero vamos a tener una respuesta agresiva por cubrimiento. Entonces, si en su patrón de entrada, luego de que llega el precio ahí, que corrieron la venta, la corrieron en long, le sacaron TP, después se les da el retroceso, están confirmando el nivel del retroceso con que es el nivel más importante que había. Eso hace a que puedan seleccionar mejor sus trades, a que de verdad le agreguen conceptos basados en lógica y en información institucional que haga la calidad del trade. Bien, y que puedan, si en cuentas, por ejemplo, de futuros y demás, tienen pocas balas de riesgo en un drawdown de una cuenta, que puedan usarlo mejor, ¿sí? Entonces, de esta manera, incluso nosotros seguimos incorporando funcionalidades porque todas estas funciones que hay, y les voy a seguir mostrando más incluso, estamos en una beta y tenemos documentos de meses y meses de trabajo que se siguen incorporando funciones. Vamos a poner también gráfico de velas que lo estamos trabajando. De todas maneras, el gráfico en línea funciona con mucha exactitud, ¿sí? Yo las velas las veo en mi plataforma de futuros, ejecuto ahí y simplemente me estoy apoyando de los niveles, de la lógica. Luego vamos a hacer un formato en el cual se pueda seguramente que aplicar a NinjaTrader, a otras plataformas. Entonces, lo importante es tener la información, ¿sí? A día de hoy tengo la información, la estoy utilizando, la estoy complementando con mis entradas y se siguen viniendo actualizaciones, que es lo importante. Otra actualización que se viene son alarmas cuando el precio entra en una volatilidad agresiva, con buenos movimientos. Para quien quiera, le va a llegar una notificación a su celular. Entonces no está perdiendo tiempo viendo un precio todo rankeado, todo un precio lleno de tomas de liquidez y no sé qué, sino que le va a llegar la notificación cuando el mercado está bueno si quiere. Bien, entonces, es como les digo, seguimos añadiendo mucha funcionalidad, ¿sí? Fíjense qué importante y que estamos basándonos todo en básicamente que precios institucionales. Este es un nivel muy importante y de paso ya se llevan el dato para mañana. Luego tenemos algo que es un obsequio prácticamente que yo quise agregar acá, que el mismo simulador de fondeos en el cual nosotros construimos, ¿sí? Utilizando sistemas de Monte Carlo, sistemas estadísticos y demás, yo lo puse en la plataforma, no corresponde a esta plataforma, pero quise entregarlo como otra herramienta muy buena para que puedan seguir mejorando su trading. Básicamente en este simulador ustedes pueden correr diferentes pruebas en las cuales simulan en 1000, en 3000, en 5000, en 10.000 cuentas su propia estrategia, porque todas las herramientas que hacemos las hago para que no sea solo de mi data de la mentoría, sino que también quien quiera probar sus modelos lo pueda customizar. Acá, custom parameters, ¿ok? Pueda customizarlo, pueda poner, mira, mi win rate es del, no sé, 72%, mi riesgo-beneficio es del 1,2 y utilizo, no sé, un riesgo por operación del 1%.
Y yo estoy en una cuenta de 100.000, por ejemplo, de Top Step, donde me piden el 6, puedo perder el 3 y mi pérdida máxima es el 3. Y acá hay un detalle que son los días, ¿sí? De pase. Esto, si ustedes ponen más días, porque también se puede utilizar para cuenta real y demás esto. Si ustedes ponen más días, es como que ustedes tuvieran más tiempo y fueran mucho más conservadores en todo el proceso de pase, entonces les aumenta mucho más la efectividad. Si ustedes ponen que la pasan en 3 días o la queman, se va a bajar bastante más la efectividad. ¿Por qué? Porque el sistema está, el código está identificando que son solo 3 días. Así fueras, no sé, 4% positivo, si no llegaste, quemaste igual. Nosotros en la práctica no vamos a ejecutar así. No vamos a quemar una cuenta que está bien porque llegó ese día y hay que quemarla. No. Bien, pero yo sugiero siempre indicarle al sistema, por ejemplo, 7 días operativos, 5 días operativos, lo que ustedes generalmente se toman en pasar. Entonces ustedes pueden hacer acá una simulación, bien, de lo que ustedes, vean que le están haciendo una modificación. No, perdón, perdón, perdón. Acá me quedo en uno, en uno, en uno, ahí está. Bien, de lo que ustedes tienen de proyección de pase. Por ejemplo, yo sé que generalmente tardo de 3 a 5 días, pero si ahora incluso quiero arrancar con más tiempo las cuentas para obtener mejor ROI, mejor rentabilidad de pase, bien, no voy a quemar la cuenta el cuarto día porque sí. Entonces acá si quiero le pongo 7. Si la pasé antes, genial. Si no la pasé, bueno, ok. No pasa nada, pero básicamente que les da también, como les digo, active la opción del simulador de fondeos para que ustedes puedan probar con sus propios modelos y decir, bueno, yo paso en 3 días la prueba, mi tasa es de un 80%, o sea que de 10 pruebas yo puedo llegar a pasar 8. Bien, acá te dicen 5.000 pruebas, ¿cuántas hubieras pasado alcanzando el 6% y cuántas se alcanzó por fallido o tiempo expirado? Y por otro lado, la varianza que tiene el trader. Es decir, que tu drawdown máximo puede ser en este modelo de un 2,89%, que tu peor racha de stop loss sería de 3 operaciones. ¿Ok? Entonces, esto también es una gran herramienta porque está diseñada específicamente para poner métricas en entorno de cuentas de fondeo, con modelos matemáticos. ¿Sí? Modelos de robustez del sistema Monte Carlo que utilizan los fondos y demás para justamente hacer pruebas de robustez de algoritmos, validar sistemas y demás. Nosotros lo hemos construido para fondeos. ¿Sí? Y no se cobra una suscripción adicional por algo así o demás. Por ejemplo, hay una página en la cual creo que se pagan 30 o 40 dólares por mes solamente para obtener el Monte Carlo, que ni siquiera es con estas reglas, sino que justamente es que vos diseñes un bot y que ese bot te hace en el Monte Carlo, pero las estrategias que están basadas en acción de precio no son tan codificables. Entonces no pueden lograr lo que ustedes quieren lograr. Acá lo que hicimos fue basarnos en el rendimiento. En vez de basarnos en cómo se ejecuta ese trabajo, ustedes lo hacen, sacan sus métricas y ustedes ponen sus métricas básicas, su rendimiento. Y también pueden usar esta herramienta. Sumado a Trade Reports, bien, que a ustedes les llega, que pueden ver en el SP500, en el QQQ, en el SPI y demás, diario, semanal y mensual, de la volatilidad a tiempo real, bien, de dónde están los puntos más importantes. Como les digo, solo esta tablita, esta información es absolutamente valiosa. Es absolutamente valioso identificar dónde están los puntos, a qué precios y demás. Position Sizer, que sería una calculadora de tamaño de posiciones, donde lo que está para todos los activos, bien, se puede utilizar para fondeos, para cuenta real, para acciones y demás, bien. Y por ejemplo, decimos, bueno, para futuros. Para futuros, bueno, yo voy a hablar del mini, del micro, etcétera, etcétera, ¿sí? Para futuros del oro, etcétera, etcétera. Entonces acá pongo cuál es el balance de mi cuenta, cuánto es mi riesgo, cuál es mi umbral de entrada, mi objetivo de stop loss, relación riesgo-beneficio, y te calcula cuánto sería tu TP, cuál sería tu stop loss, cuántos contratos serían, etcétera, etcétera, ¿ok? Y el calendario económico que está en el apartado principal, pero que también siempre sugiero estar atentos, estar más que atentos al calendario económico. Acá hay también está lo que es el servidor de Discord,
en el cual yo les voy a entregar a todos ustedes, que lo vamos a ver ahora cómo se hace, todos ustedes un acceso de cortesía para que puedan utilizar esta plataforma, ¿ok? Puedan ir viendo y puedan ir complementando con sus análisis, ¿sí? Que puedan ir interactuando, que tengan la información y demás, ¿bien? Pueden conectarse al servidor de Discord, donde desde acá acceden a la comunidad. El servidor de Discord tiene herramientas muy potentes, no es un grupo porque sí, sino que tiene bots que te entregan reportes dónde están posicionados, cuántos niveles, reporte premercado, bien, hay un montón de funcionalidades. Y por supuesto que estamos compartiendo las fotos de las entradas, los niveles de la plataforma, etcétera, etcétera, cómo cada quien lo usa, lo ejecuta y demás. Y resolviendo cualquier tipo de duda técnica. Y además estamos incorporando en la parte del Discord más guías de usuario para terminar de poder profundizar y enseñar bien toda la información, ¿sí? Qué es cada función y demás, porque hoy no me puedo poner a explicar todo. Hoy vamos dando mucha información, pero de manera más rápida. Entonces acá, si ustedes cliquean Connect Discord, los linkea directamente con la comunidad, la cual también tienen acceso y los invito a que se unan, ¿sí? Los invito a que interactúen y que se unan. Luego, yo les voy a entregar lo que es un acceso de 7 días, ¿sí? Para que ustedes la prueben, la utilicen y demás, como les digo. Es información que se les saca dinero porque es muy buena, se complementa con las entradas. Sin embargo, después funciona en formato suscripción. Como les dije, nosotros tenemos proveedores de datos y licencias comerciales, ¿sí? Y también es un proyecto para nosotros. Entonces tenemos una base de costos muy elevada, la cual tenemos que cubrir, pero nos animamos a llevar adelante este proyecto para acercar toda esta tecnología al mundo retail. Algo que antes no estaba abierto, información que antes no podíamos ver, no sabíamos y demás, que la podamos tener básicamente que por el mismo valor que una cuenta de futuros. Si es información que a nosotros nos permite rentabilizar, nos permite mejorar la calidad de los trades y demás, más que bienvenido es. Y yo siempre digo, todo lo que nutra de verdad, ya sea en información, en herramientas y demás, que ayude a profesionalizar tu trading, vale la pena. ¿Por qué? Porque o te evita a perder dinero o te ayuda a generar más, ¿sí? O te da más criterio profesional. Entonces, es una invitación para que todos ustedes la prueben. Lo que van a hacer es, ahora voy a mostrarles, voy a enviar un enlace acá al chat. Esperen en línea, por favor, acá. Les voy a enviar un enlace. Déjenme dejar de compartir para que ustedes puedan crearse su cuenta. Dejo, bueno, un segundo que no me lo copie. Copiar. Ahora van a tener con qué entretenerse. Ahí está, ¿sí? Gex Horizon. Un placer, Arias, un placer, un placer. Esa es la idea, compartir realmente lo bueno, lo que funciona. ¿Sí? Quien lo quiera activar desde el lunes lo puede activar desde el lunes. Yo creo que esta es una prueba, entonces pienso que los días son de corridos, no se puede configurar de 7 días laborables. ¿Por qué? Porque no se lo estamos logueando con Stripe, le estamos dando un código para que ustedes, yo tengo dos opciones de hacerles el código. O es un descuento del 100% y ustedes se loguean por Stripe y los primeros 7 días son de prueba y lo dan de baja cuando quieran. O les doy directamente el acceso 7 días y después quienes desean se registran con la parte de Stripe. Bien, entonces esta free trial es para que ustedes la prueben y más aún si alguien quizás no tiene tarjeta o eso, no quiero limitarle el acceso a que pueda probar la plataforma. Entonces es un código que se las deja directamente que abierta la plataforma. Les voy a pasar el código. Un detalle acá, quienes vengan de personas de comunidad, ¿sí? Tienen sus códigos con su trader de referencia. Ya sus correos están linkeados con el código del trader, el cual
los invito a que escuchen toda esta información. Entonces, no utilizan mi código. Sus correos ya están linkeados con los respectivos colegas, ¿sí? Para quienes vienen desde mi Instagram y demás, ese es el código que yo les doy justamente por pertenecer a mi comunidad, esa es la cortesía, que es el código MISEFEX. Y voy a mostrar cómo, por ejemplo, se puede canjear un segundo. De todas maneras, si lo activan desde ahora o si lo activan el lunes, van a tener 5 días laborables de mercado, o sea, una semana exactamente como sea. O sea, sería una semana nuestra de mercado, una semana laborable, ¿ok? Entonces, acá ustedes desde Gex Horizon van a ingresar, ¿sí? Van a poner Platform Login, se van a registrar por primera vez. Les va a preguntar su experiencia en trading, hace cuántos años y demás, unas pequeñas info básica para conocer el nivel de ustedes. Y luego les da la opción de poner el cupón, ¿bien? De todas maneras, yo tengo un video explicándolo. A ver si lo puedo proyectar en pantalla. Lo voy a proyectar y quien necesita me lo pide para que entren por la free trial directamente, ¿sí? Les voy a hacer el pequeño simulacro, miren. Entonces, de esta manera es como ustedes se registran por primera vez, ¿bien? Nivel de estudiante y demás. Ponen ahí en pro y ahí ustedes colocan el código MISFX. Desde ahí que coloquen el código en esa parte, ya les va a permitir el acceso a la plataforma. Y por otro lado, también al Discord. Recuerden que desde dentro de la plataforma, en el menú lateral se encuentra el Discord. ¿Sí? Como les dije, esto realmente es compartirle MISFX el código, correcto. ¿Cuánto tiempo dura viable el código? Se tiene que activar entre esta semana o la siguiente. ¿Sí? Un placer. Y como les digo, es información realmente para a ustedes enriquecerles, ¿sí? Que complemente su análisis, que complemente sus estrategias y quienes también no tengan una estrategia clara, como yo vi en el chat que decían yo llevo tanto perdiendo y demás, ¿sí? Sino que quienes no tengan data, necesiten data, sistemas y demás, también voy a hacer lo que sería una cortesía especial para tener en cuenta, ya que ayudé a todos ustedes con la información, sí, que les estoy brindando la información. Voy a dejar los primeros 5 lugares o solo 5 lugares solamente con un 15% de descuento para mi mentoría. Reitero, quien lo necesite solamente, no quien tenga su sistema, sino quien lo necesite, que no tenga algo claro, que quiera el trabajo hecho, que necesite métricas, necesite que le marquen el camino, necesite gestiones y demás. Hay 5 cupos con el 15% de descuento.